Hola, ¿hay alguien? ¿Me veis? ¿No me veis? Es que llego siempre tarde. Bueno, más vale tarde que nunca. ¿Y ahora me veis? Muy buenas, aquí estamos. Dentro vídeo. Vamos. Muy buenas y bienvenidos a Green Macarons, tu canal de acuarios plantado. Después de mucho tiempo sin subir vídeos por culpa de una reforma y también el trabajo, por fin hoy me he decidido a reanudar el canal de YouTube. Antes de nada, quisiera agradecer a toda la gente que me ha estado apoyando y que se ha suscrito sin yo haber subido ni un vídeo. ¡Qué locura! La verdad que agradezco a esta gente y os prometo que subiré un gran contenido para que os sirva de ayuda. Y sin más dilación, vamos a hablar, como el título del vídeo indica, del alga filamentosa verde. Bueno, antes de retomar el alga filamentosa verde, me gustaría hacer una aclaración con referente al vídeo anterior del origen de las algas, donde yo menciono y me reitero en lo dicho, que el origen de las algas es la materia orgánica. En el vídeo comento materia orgánica, amonio, amoníaco. Bueno, hubo un compañero que me comentó por privado y me dijo, oye, el amonio amoníaco no es materia inorgánica. Y tiene razón, el amonio como tal es materia inorgánica y el amoníaco pues también, de hecho es un gas. Llega un momento dado en el agua, digamos que es un gas, subía hacia la superficie. ¿Qué ocurre? Que yo en el vídeo intentaba dar a entender, o di por hecho que se entendía, que al haber amonio o amoníaco se daba a entender que había materia orgánica, puesto que el proceso de nitrificación y de oxidación que puedan usar las plantas para este compuesto, si no se hace correctamente, pues siempre habrá pico de amonio amoníaco. Es decir, si hay amonio amoníaco, evidentemente hay exceso de materia orgánica. Es lo que yo quería dar a entender. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a comenzar con un pequeño apunte científico, muy pequeño. Bueno, la alga filamentosa, si tuviéramos que definirla o colocarla en algún sitio, podríamos decir que son protozoos unicelulares. Hablaremos de ellas en general, ya que hay cientos de tipos de algas filamentosas. Nos centraremos en los tres tipos que yo considero que se suelen dar más en los acuarios plantados, que son las filamentosas cortas, filamentosas largas y la espirogira, ¿vale? Hay más tipos de filamentosas, pero esas tres son las que yo considero que se suelen dar sobre todo en los acuarios plantados. Las algas filamentosas pertenecen al grupo de las algas verdes, o sea, las cloróficeas. Su principal característica y semejanza con las plantas, ya que son primas hermanas, es que estas presentan dos pigmentos, la clorofila A y la clorofila B. Estos pigmentos, gracias a ellos, se le da el color verde a la planta. De mismo modo, se le da el color verde a esta alga filamentosa verde. Gracias a ellos realizan la fotosíntesis, que les permite extraer energía bioquímica de la luz y del agua. Es decir, tienen las mismas necesidades que las plantas. Su reproducción, vamos a hablar un poco de ella, su reproducción más común es por conjugación. Es decir, los sujetos de estas algas filamentosas disponen de forma paralela de dos filamentos, haciendo uno de macho y otro de hembra. Asimismo, estos después dan lugar a unos tubos entre ambos filamentos, por los que el macho envía a la hembra el material celular que forma la cigospora.
Y por último, y no menos importante, algo que da sentido un poco al último vídeo que subí del origen de la alga y a la aclaración del comentario de este compañero, decir que tanto las algas como las plantas son organismos autótrofos, es decir, fabrican materia orgánica a través de la inorgánica, al igual que las plantas. Es decir, una vez que las algas se establezcan, aprovecharán los nutrientes inorgánicos al igual que las plantas: nitrógeno, fósforo, hierro, calcio, magnesio. Pero un exceso de carga orgánica será la señal bioquímica para la aparición de las esporas o zooesporas. Y no olvidemos que mucha materia orgánica dará como subproducto de la nitrificación bacteriana amonio, nitrito y nitrato. Pues los dos primeros subproductos, amonio y nitrito, son los que hay que evitar para que esa espora o zoospora no se desarrolle correctamente, porque una vez que se desarrolle dará lugar a consumir esos nutrientes o esos nutrientes inorgánicos, como he dicho, nitrógeno, o sea, nitrato, fósforo, hierro, calcio, magnesio. Dependiendo el compuesto inorgánico que esté en demasía, se desarrollará un tipo de alga u otra. En el caso de las algas filamentosas, el compuesto que esté en demasía para que dé lugar a una alga filamentosa de pelo corto, comúnmente, según mi experiencia y según lo que veo, será el nitrógeno, que no nitrato. Es decir, cuando tengamos un exceso de carga orgánica y un cúmulo de nitrógeno, nos dará lugar a una alga filamentosa de pelo corto. Si el nutriente limitante, si el nutriente que esté en demasía, en este caso, pudiera ser el fósforo, nos dará como origen o como ambiente propicio para que se desarrolle el alga filamentosa de pelo largo. ¿Por qué digo fósforo? Y todo esto lo digo bajo opinión personal mía y por mi experiencia, como he dicho. Porque el fósforo es el nutriente que condiciona que se puedan fabricar las estructuras más complejas de las plantas. De igual manera, las estructuras más complejas de las algas necesitarán fósforo. Es decir, un ambiente donde haya en demasía fósforo puede dar lugar a algas filamentosas de pelo largo. Y luego tendremos el alga filamentosa de pelo largo, que es así como algodoncito, ¿vale? Que se reproduce muy rápido, que es más fotosintética aún, digamos que es una forma virulenta de la alga filamentosa, que sería la espirogira. Esta alga ya se alimentará cuando haya nitrógeno, fósforo y amonio en demasía, que normalmente se suele dar en los acuarios nuevos que no están ciclados o tienen sustrato nutritivo. Como he dicho, esta apreciación es a título personal, ¿vale? Llevo ya mucho tiempo moviendo acuarios, moviendo diferentes situaciones, y el 90% de las veces estas situaciones me dan lugar a un tipo de alga filamentosa u otra. Controlando estas situaciones, quizás podemos evitar que esa alga filamentosa sea una o sea otra. Pero evidentemente, si no cortamos de raíz el origen, que sería, como he dicho, esa carga orgánica, pues poco podríamos hacer. Tendremos menos, pero seguiremos teniendo. Bueno, y hablando de acuarios, de situaciones que se puedan dar en acuarios plantados, ¿cuáles serían las causas más comunes de que aparezca este tipo de alga filamentosa verde? Pues cito algunas, o la más importante. Una de ellas sería tener en el acuario plantas insalubres, es decir, plantas que no estén en condiciones, sean deficientes o estén estresadas. Estresadas por CO2 de mala calidad, que sea su óptimo, es decir, no esté en óptimas condiciones,
haya problemas de nutrientes, generalmente por exceso, haya un choque de trasplante, además hacemos un trasplante de planta y haya hay un choque muy grande para ellas, daño físico en plantas por una poda excesiva, que nos pasemos podando y haya ahí un choque donde la planta no se recupera y hasta que se recupera haya esa subida de carga orgánica por el estrés. Parámetros del agua inestable, es decir, estamos jugando siempre con subir la dureza más arriba, más abajo, echar muchísimo nitrato, ahora bajarlo, en fin, cambios extremos no perjudican claramente a la planta, ya que ésta tiene que cambiar constantemente su metabolismo para poder adecuarse a ese ambiente que le estamos cambiando. Por ello es mejor no hacer cambios muy drásticos y dejar que la planta se acostumbre al ambiente que le estamos dando. También otra causa común es que haya una abundancia de crecimiento viejo y deteriorado, es decir, que no sanemos la planta cuando veamos que está en las hojas más viejas, por ejemplo, que son las que se suelen estropear antes. Hay que sanearlas. Cuando hay mucha abundancia, pues da origen también a que tengamos este tipo de algas. Otra causa puede ser que haya un pico en la fuente de amonio o urea, bien por un tipo de abono que contenga estos compuestos, o bien porque simplemente el acuario esté sin ciclar y no esté reciclado. Es decir, reciclado me refiero a que sea un acuario que previamente se ha ciclado a oscura. Yo siempre lo recomiendo, sobre todo cuando usamos sustratos nutritivos. Le damos esa ventaja a que las bacterias puedan transformar esa materia orgánica en inorgánica rápidamente y no dé lugar a que se puedan crear estas cigosporas o esporas de cualquier tipo de alga. Otro motivo puede ser que no nos demos cuenta y haya un desastre en el acuario, si no hayan muerto 4 o 5 peces, no nos demos cuenta y claro, eso al final se deteriora, se pudre y nos origina también una carga orgánica muy importante y muy fuerte en muy poco tiempo. Bueno, podría citar alguna causa más, pero básicamente creo que esas son las más importantes. Luego, claro está, siempre hay una causa-efecto y siempre debe de haber una solución. Las soluciones generalmente es todo lo contrario a lo que yo he citado, es decir, replantar plantas superiores cuando tenemos un acuario con pocas plantas. Pues eso, replantar plantas superiores y sanas y desechar el crecimiento viejo, estabilizar el tanque, como he dicho antes, le conviene tener una estabilidad química muy constante y que no haya cambio de parámetros continuos. Los cambios de agua también nos ayudarán mucho, ya que eliminará materia orgánica y detritus y el crecimiento viejo de las plantas. Incorporar plantas más grandes y robustas y más fáciles de mantener para aumentar la masa vegetal y asimismo también aumentar la sombra que podamos tener en el acuario. Es decir, no solamente por meter plantas o plantas en este caso más fáciles y más robustas nos va a beneficiar en el acuario, sino asimismo nos van a ocupar más espacio para dar más sombra y tener menos cantidad de luz para evitar que puedan reproducirse las esporas o cigosporas de cualquier tipo de alga. Más cositas y bueno, sí, ajustar la intensidad de luz con el CO2, es decir, tenemos que tener un equilibrio entre luz y CO2. Si vemos que nuestro CO2 es insuficiente, tenemos dos opciones: o subirlo, ¿vale? O en este caso bajar la intensidad a la planta, a todo lo que nos permita con la planta de mayor requerimiento. Es decir, si la máxima planta que tenemos aproximadamente con 40-50 lúmenes o con 40-50 par nos puede crecer, pues no tengamos 80, bajémosla y con eso también la planta consumirá menos CO2, por lo tanto no tendremos esa molestia de tener que calcular o tener que incorporar más chicha o más cantidad de CO2
al acuario. Es decir, si tenemos mucha luz, bajar intensidad y eso conlleva menos luz, más CO2. Y por último, y solo en casos muy severos, ayudarnos de algecidas comerciales. Yo no soy muy partidario, yo soy partidario de, si acaso, utilizarlos como preventivo, ya que si no abordamos las causas principales, las algas regresarán. Bajo mi experiencia, yo considero que el alga filamentosa verde es una alga que te puede atacar rápidamente si le das las condiciones idóneas, pero una vez que restableces el equilibrio del acuario en cuanto a nutrir la planta en condiciones y tener un mantenimiento que evite que asimismo se nos acumule carga orgánica, es una alga que se va rápido. Y básicamente lo que tenemos que tener en mente siempre, como yo digo, es enfocarnos en cultivar plantas y no en combatir algas. Si tenemos eso presente en la mente, será un punto de partida muy importante para que nunca tengamos algas y si las tenemos sean mínimas. Bueno, creo que este vídeo ya está bien, creo que se va a entender bien, no hay que tenerle miedo a las algas y muchísimo menos a la alga filamentosa verde. Bueno, si os ha gustado y espero que os haya ayudado, darle a like al vídeo, compartirlo, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego muchachos, adiós.